Bien, y ahora en la entrevista vamos a abordar el tema de que el Tribunal Constitucional informó que falló a favor del Congreso de la República, esto en la demanda de conflicto de competencias contra el Poder Judicial, esto en el marco de la elección del nuevo defensor del pueblo, y para ello estamos con Ever Campos, quien es abogado constitucionalista, para que nos explique un poco sobre el tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Bien, por favor, coméntenos, si bien falta aún que se desarrolle y tener los detalles de esta sentencia, ¿qué tanto implica y qué trascendencia tiene este fallo del TC a favor del Congreso? Bueno, aún no se publica la sentencia. Lo que hemos podido conocer es un comunicado del Tribunal Constitucional en donde se señalan cuáles habrían sido las conclusiones a las que han arribado sus miembros respecto de la demanda que presentó el Congreso contra el Poder Judicial, básicamente por algunas resoluciones judiciales que había emitido el Poder Judicial y que a juicio del Congreso pues interferían en sus funciones y competencias exclusivas. A mí en lo personal me preocupa mucho que a partir de esta decisión se produzca un retroceso respecto de una doctrina que estaba bastante bien consolidada en el Tribunal Constitucional desde hace ya bastante tiempo. La doctrina según la cual no existen espacios exentos de control constitucional, es decir, al margen de cuál sea la posición estatal, incluso un poder que ejerce funciones políticas, como es el caso del Congreso, su actuación debe ser consistente con lo que establece la Constitución. Y el control de esa actuación leal con la Constitución corre a cargo del Poder Judicial, de la justicia. El hecho de que el Tribunal Constitucional, aún todavía, como una hipótesis, porque no conocemos finalmente cuáles son los argumentos que habría empleado, diga que se puede ir en contravía de ese control o diera a entender que es posible relajar de alguna manera ese control cuando se trata del Congreso respecto de algunos procedimientos que son de su competencia, me parece que es peligroso, ¿no? Yo creo que en lugar de retroceder respecto de esa doctrina, lo que deberíamos hacer más bien es tratar de fortalecerla, porque es también una garantía de respeto de las instituciones en nuestra democracia. Correcto, y que no se está dando, como usted lo menciona, mediante este comunicado que ellos han emitido. Sin embargo, también es importante resaltar que estamos en medio de la elección del defensor del pueblo, que no se ha dado hasta el momento, que se ha tenido, se ha cancelado por esa medida cautelar interpuesta por el Sindicato de Trabajadores del Defensor del Pueblo. En este caso, ¿qué tan importante o puede detener las funciones del Congreso de la República interponer una medida cautelar frente al Poder Judicial también? O sea, en línea de principio, la competencia para designar al defensor del pueblo es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso. Es decir, nadie más, salvo el Congreso, es el responsable de proponer candidatos y finalmente designar al defensor del pueblo. Así lo establece la Constitución y debemos respetar eso. Lo que está en discusión aquí no es tanto eso, no está en discusión si es que es correcto o no que el Congreso se encargue de elegir al defensor, porque la Constitución señala que esa es una tarea que efectivamente le corresponde al Congreso. Lo que está en cuestión es que el Congreso realice esa elección acorde con lo que señala la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo y la Constitución, no al margen de lo que estos documentos, estas fuentes normativas señalan, porque cuando es así, me parece que lo razonable es que la justicia intervenga para corregir cualquier irregularidad. El problema con esta sentencia del Tribunal Constitucional es que aparentemente, y pongo siempre el énfasis en el término porque, insisto, no conocemos aún la sentencia final, el Tribunal Constitucional le habría dado al Congreso la potestad de elegir al defensor sin que ningún otro órgano pueda intervenir, ni siquiera para controlar una eventual irregularidad cuando el Congreso se aboca a esa tarea. Y creo que eso sí debería llamarnos la atención, ¿no? Porque, insisto, al margen de que reconozcamos que esa es una competencia exclusiva e incluso excluyente del Congreso, eso no debería ser sinónimo de que pueda actuar de forma autárquica, ¿no? Al margen de lo que establece el marco jurídico y constitucional.
Claro, y además en este caso, según también el comunicado, indica, ¿no?, que la Junta Nacional de Justicia debería abrir un proceso a los jueces que han emitido estas medidas cautelares. ¿Qué tan peligroso también es esto? Porque también invitaría a que los jueces no realicen o no hagan caso a estas medidas que se Sí, presentan, ¿no? pues suena un poco a amedrentamiento, ¿no? Suena un poco como decir, como estos jueces fallaron de esta manera, entonces la Junta Nacional de Justicia debe intervenir para investigarlos y eventualmente procesarlos. Yo creo que la Junta Nacional de Justicia es suficientemente competente y sus integrantes están suficientemente informados como para poder actuar si es que lo consideran conveniente, si es que consideran que se pudo haber cometido alguna irregularidad, si es que algún juez actuó en contravía de lo que establecen las normas. El hecho de que el Tribunal Constitucional directamente diga hay que investigar a estos jueces por haber resuelto como resolvieron, me parece un poco peligroso, ¿no? Porque puede enviar un mensaje que suene a amedrentamiento. Como no nos ha gustado cómo han resuelto estos jueces, entonces corresponde que los investiguemos y si acaso hay mérito, los castiguemos. Y creo que eso incluso puede ser entendido como una interferencia con la independencia judicial. Pero de nuevo, hay que leer la sentencia para tener ese panorama más claro. Correcto, hay que tenerlo más claro aún y esperemos que pronto pueda hacer salir la sentencia así en detalle para poder analizarlo como usted muy bien dice. Pero también hay que hacer hincapié en que se realiza también una exhortación al Congreso para que puedan ser incluidos los titulares de los organismos electorales, tanto JNE, OMP y RANIEC, en el artículo 99. ¿Nos podría, por favor, explicar a detalle qué significaría esto? Sí, por supuesto, Carolina. Yo creo que esa es la parte quizá más polémica. Es la que no genera efectos directos, porque es una exhortación. Es decir, el Tribunal Constitucional lo que le dice al Congreso es, los invitamos a que discutan sobre este tema, porque consideramos que es importante que se evalúe la posibilidad de incluir a los titulares de los organismos electorales en la lista de los altos funcionarios que son pasibles de una acusación constitucional. En esa lista actualmente no están incluidos los titulares de los organismos electorales. Y eso tiene una razón de ser, no es que haya sido una omisión, un olvido del constituyente. Me parece que eso es concordante, es armónico con el papel que cumplen estos funcionarios en nuestra democracia política. El hecho de que estos funcionarios estén expuestos a eh, embates, procesos de naturaleza política puede contribuir a afectar de alguna manera su autonomía, puede contribuir a poner en cuestión su independencia, que es precisamente un elemento fundamental por el rol que cumple. Imaginémonos, el día de mañana el Jurado Nacional de Elecciones emite un veredicto en un proceso electoral que de pronto no es del agrado de un grupo o de algunos grupos políticos con representación en el Congreso. Si es que se permite que el Congreso pueda someter a juicio político a estos funcionarios electorales, podría darse el caso, por lo menos en potencia, de que se instrumentalice esta figura para actuar en represalia, y eso me parece muy peligroso. Yo estaría de acuerdo en todo caso con que se haga una precisión y se diga que estos altos funcionarios electorales pueden ser sometidos al antejuicio político, pero Y, no así al juicio político. y Hay una sutil diferencia en eso. justo yo iba mi pregunta, o sea, ¿cuál es la diferencia en este caso entre el juicio y el antejuicio político y por qué sería menos peligroso que el antejuicio político sí sea tomado? Porque el antejuicio político es básicamente un examen previo que realiza el Congreso para autorizar al Ministerio Público a presentar una denuncia contra un alto funcionario ante el Poder Judicial. Es decir, es como que alguien presenta una denuncia penal contra un alto funcionario por un presunto delito de función y antes de que esa denuncia siga su trámite regular, el Congreso tiene que decir si autoriza o no esa investigación. El Congreso no se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de ese funcionario. Simplemente dice, sí, nos parece que hay elementos suficientes para que la justicia evalúe e investigue este caso. Distinto es el escenario del juicio político, porque en el juicio político la acusación constitucional sí puede dar paso a una sanción directa del Congreso con base en motivaciones de índole política. Es decir, el juicio político habilita al Congreso a sancionar con
la suspensión, la destitución o la inhabilitación hasta por 10 años contra un funcionario por una infracción a la Constitución. Es decir, el margen que tiene el Parlamento para imponer sanciones políticas es bastante amplio. Se requiere, es verdad, un alto quórum, no es que eso se pueda hacer con una mayoría simple, pero digamos, es una herramienta que podría estar a disposición del Congreso y que en un escenario, digamos, de polarización, en un escenario de inmadurez democrática, podría utilizarse de mala manera en contra de funcionarios que deberían estar al margen, me parece, de cualquier amenaza o cualquier intento que pueda poner en cuestión su independencia y su autonomía. Sin que eso signifique, porque es importante aclararlo también, Carolina, que estos funcionarios no van a rendir cuentas o no van a responder por sus actos en ningún contexto. Claro que lo pueden hacer y claro que la justicia tiene la posibilidad, digamos, de investigar y de tomar decisiones si es que considera que han incurrido en actos indebidos. Pero esa es una cosa distinta a permitirle al Congreso a que pueda imponer sanciones con móviles políticos que creo que los demócratas no deberíamos tolerar, ¿no? Precisamente por las implicancias que eso podría tener y sobre todo por los antecedentes de nuestra, a veces, tan desordenada y divisiva vida política. Correcto, sí, como usted menciona, dependiendo de la sentencia que pueda salir de detalle, nosotros podemos decir qué tan peligroso podría ser incluirla, ¿no? Como lo ha mencionado, no ponerlo en juicio político a los organismos electorales que también basan su autonomía en la democracia para poder seguir llevando los procesos electorales de manera idónea. Muchas gracias por la entrevista, señora Eber Campos. Él es abogado constitucionalista que nos ha explicado un poco sobre este fallo del Tribunal Constitucional. Gracias, Carolina, por la invitación.